Bienvenidos a Philoandrius. En esta ocasión veremos el intercambio de palabras que se da entre el Caballero de Cáncer y Doko de Libra a partir de dos visiones acerca de la justicia que cada uno cree. Death Mask aparece por primera vez cuando es enviado por el sumo sacerdote a los 5 picos en China para matar al viejo maestro, Doko de Libra, por haber desobedecido las órdenes del santuario durante 13 años. Después, Death Mask lanza a Shiryu contra la cascada de Rosan, y revela por primera vez la identidad de Doko como Santo de Oro de Libra. Tras un intercambio de opiniones de lo que es justicia e injusticia, Death Mask se dispone a atacar a Doko, pero entonces Shiryu emerge del agua portando la armadura de dragón y ataca a Death Mask haciéndole retroceder varios metros pero sin llegar a tumbarlo. Veamos un fragmento de la escena. Bueno, creo que estás listo para morir, anciano. Has traicionado al santuario y debes pagar por este desacato. Así que lo hice. Es Arles quien te ordenó deshacerte de Libra sin excusas, asesinará a Athena y se quedará con el santuario como un señor, traicionándolos. ¿Y eso qué importancia tiene? Ya veo. Creía que esos caballeros que le juraron lealtad a su santidad no sabían nada de su maligno complot. Pero veo que tú sí sabes bien que Arles es un hombre muy cruel y aún así lo sigues. ¿Será que la definición de justicia e injusticia cambia según sea el momento adecuado? Tanto así que la historia siempre lo ha probado. Lo que Arles intenta hacer ahora puede parecer maligno y feo. Pero si llega a ganar, podría parecer un acto de justicia para otros. En otras palabras, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. Eres un tonto. ¿Qué dices? La injusticia jamás se convirtió en justicia. Como dijiste, eso es algo que la historia pasada nos lo ha probado. Incluso el Imperio Romano, el cual tuvo el más grande ejército, fue derrotado y hace mucho que desapareció de la tierra. Ese es el modo en que el poder de la injusticia decae. La injusticia siempre es injusticia. Y la justicia verdadera es y será siempre la justicia. Eso no cambia, como tampoco él cambiará, sino tú lo verás en el futuro. Death Mask de Cáncer se presenta como un caballero cuya moralidad es ambigua. Él sigue las órdenes del gran patriarca sin cuestionarlas, justificando sus acciones bajo la premisa de que son en nombre del santuario, independientemente de cuán cuestionables moralmente puedan ser esas acciones. Su visión pragmática de la justicia se basa en el poder y el éxito, sugiriendo que la historia y la moralidad pueden ser escritas por los vencedores. Doko de Libra, por otro lado, es uno de los caballeros más antiguos y sabios, habiendo sobrevivido a la anterior guerra santa contra Hades. Él mantiene una visión más absoluta y moral de la justicia, creyendo en principios inmutables que guían el bien y el mal, independientemente de las circunstancias. Doko desafía la perspectiva de Death Mask, argumentando que la justicia verdadera no cambia con el tiempo o el poder, y que la injusticia nunca se transformará en justicia verdadera. ¿Por qué sostienen este diálogo? Este diálogo es crucial porque encapsula el conflicto central de la serie, la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, a través de las acciones y decisiones de sus personajes. Los caballeros de bronce, y por extensión algunos de los caballeros dorados como Doko, luchan no solo contra enemigos físicos, sino también contra la corrupción moral y la desviación de los verdaderos ideales de Athena. La conversación entre Death Mask y Doko revela esta tensión, no solo en términos de la trama, sino también en el plano filosófico, reflejando debates reales sobre la naturaleza de la justicia, la moralidad, y cómo éstas pueden ser influenciadas por el poder, la historia y la percepción. Este diálogo profundiza en el carácter de cada caballero, mostrando cómo sus filosofías personales y su entendimiento de la justicia influyen en sus decisiones y acciones en el conflicto mayor que se desarrolla en los caballeros del zodiaco. Vamos a analizar con qué filósofos puede tener relación las visiones de justicia de Cáncer y Doko.
La actitud de Death Mask de Cáncer en Los Caballeros del Zodiaco, donde no cuestiona las órdenes del patriarca, quien en realidad es Saga de Géminis bajo una falsa identidad, tiene una notable semejanza con el concepto de la banalidad del mal introducido por Hannah Arendt. Arendt desarrolló este concepto después de observar el juicio de Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi responsable de organizar el transporte de millones de judíos a los campos de concentración. Eichmann defendió sus acciones argumentando que simplemente estaba cumpliendo órdenes, sin considerar personalmente las implicaciones morales de sus actos. Semejanzas con la banalidad del mal. 1. Cumplimiento de órdenes sin cuestionamiento. Al igual que Eichmann, Death Mask sigue las órdenes del patriarca sin cuestionar su moralidad o justicia. Este cumplimiento sugiere una desconexión entre la acción y la reflexión ética, característica de la banalidad del mal. La idea central es que actos terribles pueden ser realizados por personas que no se perciben a sí mismas como malvadas, sino que simplemente están ejecutando órdenes. 2. Despersonalización de la responsabilidad. Tanto en el caso de Eichmann como en el comportamiento de Death Mask, hay una despersonalización de la responsabilidad moral. Al adherirse ciegamente a las órdenes, el individuo se despoja de la responsabilidad personal sobre las consecuencias de sus acciones, atribuyendo la moralidad de sus actos a la autoridad que emite las órdenes. 3. La normalización del mal. El concepto de la banalidad del mal también implica una normalización del mal en sistemas o estructuras de poder donde el mal se convierte en una rutina administrativa. En el universo de los Caballeros del Zodiaco, la corrupción del santuario y la manipulación de Saga llevan a que acciones que sirven a sus intereses oscuros sean vistas como deberes normales por caballeros como Death Mask. Diferencias y reflexiones. Es importante notar que, mientras Death Mask inicialmente no cuestiona las órdenes del patriarca, la narrativa de los Caballeros del Zodiaco está construida de manera que los personajes pueden enfrentar redención y cambio. La serie utiliza estos conflictos para explorar temas de moralidad, lealtad y justicia más allá de la obediencia ciega. La comparación entre la actitud de Death Mask y la banalidad del mal de Arendt ofrece una reflexión sobre cómo las estructuras de poder y autoridad pueden influir en las acciones individuales y la percepción de la moralidad, destacando la importancia de la reflexión ética y la responsabilidad personal en contextos donde la autoridad puede estar corrompida o ser malintencionada. Visión de justicia como Doco de Libra. Platón, en su obra La República, Platón describe su visión ideal de la justicia, centrada en la armonía y el orden del alma y la ciudad-estado. Para Platón, la justicia es un bien absoluto, inherente al orden del cosmos y de la sociedad. La justicia, según Platón, es un principio inmutable que debe guiar tanto a los individuos como a las estructuras sociales, reflejando una visión absoluta y moral similar a la de Doco. Immanuel Kant, en su Ética deontológica, argumenta que las acciones deben ser guiadas por el deber y por principios morales universales, independientemente de las consecuencias. La justicia, para Kant, se basa en la razón y debe respetar la dignidad y la autonomía de todos los individuos. Esta visión enfatiza la universalidad y la inmutabilidad de la justicia, alineándose con la perspectiva de Doco. La confrontación ideológica entre Doco de Libra y Death Mask de Cáncer en Los Caballeros del Zodiaco ilustra dos visiones contrastantes de la justicia y la moralidad. Doco representa la creencia en principios morales universales e inmutables, argumentando que la verdadera justicia trasciende las circunstancias y permanece constante a través del tiempo. Su postura desafía la relatividad del bien y el mal y sostiene que la injusticia nunca puede convertirse en justicia verdadera, independientemente del poder o la historia. Por otro lado, Death Mask encarna una visión más pragmática y relativista de la justicia, sugiriendo que las acciones pueden ser justificadas por el poder y la autoridad, y que la percepción de lo que es justo puede cambiar con el éxito.
Esta perspectiva plantea preguntas sobre la responsabilidad moral y la banalidad del mal, donde la obediencia ciega a la autoridad puede llevar a la justificación de actos inmorales. La dinámica entre estos dos personajes refleja un debate filosófico profundo sobre la ética, el poder y la naturaleza de la justicia, resaltando la importancia de la reflexión moral y la responsabilidad personal en la lucha contra la injusticia.